Ya. Bien, entonces estamos viendo el tema de metabolismo de proteínas 2. Bien, entonces, ahí, a ver, como conceptos básicos habíamos mencionado en la clase anterior de metabolismo de proteínas también, habíamos visto sobre, o habíamos hablado del pK, el pH, ¿verdad? Y habíamos hablado de ion hidronio, de ion amonio y del amoníaco, obviamente. Así que vamos a hacer un review peque para eso y de ahí ya arrancamos en sí como el tema total para entender bien. Bien, entonces nosotros tenemos un pH fisiológico de 7,4 aproximadamente. Bien, nunca es 7, nunca es neutral 100, pero tenemos un pH de 7,4. Eh, se supone, nosotros consumimos proteínas y estos se van a ir degradando. Si tenemos proteínas, estas proteínas se descomponen al final, si vimos que se descomponían hasta aminoácidos que tienen una parte amino y una parte carboxilo. Bien. Este amino se caracteriza por tener nitrógeno, bien, NH2, y esto de aquí es lo que nosotros lo encontramos como tóxico. Y para eliminarlo, mayormente lo eliminamos mediante amoníaco, o sea, NH3. Ese es amoníaco. Bien, pero el amoníaco es un compuesto muy básico, ¿ok? Muy básico, y eso no, es dañino. Por otro lado, también se forma el ion hidróneo. Estamos hablando de proteínas, la degradación de proteínas mayormente se tiene que ver con el ciclo, con la parte o la fase de ayuno, o sea, después de haber comido un ratazo, después de dejar de ingerir algún alimento, sucede este proceso del ciclo de ayuno y se da esta de proteínas. Bien, entonces estas proteínas se degradan en este proceso de ayuno y en esto vamos a utilizar vamos a encontrar algunos en la formación de cuerpos cetónicos, ¿verdad? La formación de cuerpos cetónicos en la parte de ayuno, derivado de la formación de ácidos grasos y de la betoxidación. Entonces, como vamos a ver, en un ambiente, en los cuerpos cetónicos tienden a hidrolizar y liberar un compuesto que es, cuerpos cetónicos tienden a liberar este compuesto, que es el H3O, que es el ion hidróneo. Y este ion hidróneo es sumamente ácido, ¿ok? Es muy ácido. Entonces, nosotros no podemos tener ningún extremo, nuestro cuerpo siempre tiende al equilibrio. Y de este ion hidróneo, que es muy ácido, y este sí, amoníaco, que es muy básico, va a intentar regularse. Además, el ion hidróneo también es liberado del agua, ¿bien? Como HO, hidroxilo y H3O. ¿Sí? Nunca es como hidrógeno solo, nunca vamos a encontrar hidrógeno solo en la sangre o en el organismo. Siempre lo encontramos como ion hidróneo o ion hidroxilo, el H. Bien, entonces nosotros tenemos el ion hidróneo que deriva tanto del agua como de los cuerpos cetónicos. Y en la fase de ayuno, este ion hidróneo que es demasiado ácido y este ion amoníaco que es demasiado básico van a buscar llegar a un punto medio. Y ahí van a intentar formar amonio. ¿Ok? Amonio. El ion amonio, ¿ok? El ion amonio es NH4, que no es lo mismo, acuérdense. Y este NH4, creo que lo tengo por acá. No, no, bueno, NH4 también se puede formar por el intentar equilibrar o buscar un balance en el flujo de nitrógeno de entre los tejidos para tratar de transportar las proteínas entre los tejidos extrahepáticos y el tejido hepático y poder eliminarlo a través de la urea. Entonces, para buscar la eliminación del nitrógeno que nosotros ingerimos, porque acuérdense que todo lo que consumimos en las proteínas va a ser degradado. Si bien consumimos 50 gramos de proteínas, 50 gramos de proteínas debemos excretar. Y lo mismo con la síntesis de proteínas endógenas y la proteólisis. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros hemos ingerido mucha comida de proteínas y estos los vamos a ir degradar para poder utilizar las proteínas para sintetizar más proteínas o incluso para utilizarlas como energía, vamos a hacer el proceso de desaminación, si se acuerdan, desaminación, en donde quitamos la parte amino de las proteínas, esta de aquí, y la liberamos como amoníaco también. Y este amoníaco, como ya les he dicho, es demasiado básico y también nuestro cuerpo va a tender a eliminarlo. Y esto lo eliminamos a través de la urea. Pero para eliminarlo a través de la urea, primero tenemos que buscar un equilibrio, que es este ion amonio, NH4, que es que es un ácido, pero es un ácido débil, entonces no es tan tóxico y además es soluble para poder transportarlo.
en la sangre para poder eliminarlo. Pues el único organismo, pues el único órgano que se encarga de producir urea es el hígado y el riñón se encarga de filtrarlo y eliminarlo por la orina. Bien, pero el único órgano que se encarga de producir este urea es el hígado. Bien. Ok, entonces, este amonio que suele encontrarse en el plasma hasta 100 veces más que que el amoníaco, porque tenemos un pH de 7,4 y tenemos un pK de 9,3 aprox. Y el pK trata de protonar o desprotonar algún compuesto. Por ejemplo, si tenemos un compuesto, buscamos que sea 50-50, 50% oxidado, 50% no oxidado, es decir, 50% ácido y 50% base. Bien, entonces acá tenemos uno en donde si nosotros tenemos el pK es 50-50, pero si nosotros no llegamos al pK porque nosotros tenemos un pH de 7,4 y no alcanza el 9,3, va a predominar la parte ácida, ¿ok? La parte protonada. Bien, pero si nosotros alcanzamos el pH con con pK, o sea, si el pH fuera igual, entonces nosotros tendríamos tanto la misma cantidad de ácido como la misma cantidad de base. Bien, y si por el contrario nosotros tendríamos un pH mayor al pK, tendríamos una tendencia a encontrar más base en la sangre que ácido. Bien, ok, entonces, o sea, le encontraríamos más desprotonado que protonado. Acuérdense que un ácido tiene de característica tener protones hidrógenos. Bien, entonces, si nosotros tenemos un pK mayor al pH, vamos a encontrarlo mayormente protonado. Bien, más protonado, o sea, más ácido. Y si por el contrario tenemos un pK menor al pH, tenemos su desprotonado, que es su base. Y obviamente si es igual, tenemos 50-50. Entonces, como nosotros tenemos un pH menor, fisiológico menor al pK, siempre vamos a tender al amonio que pase como, perdón, al amoníaco y al hidrógeno que pasen como unión ácido débil, ¿ok? Ácido débil, que es el ion amonio, que es el encargado de poder transportarse en la sangre entre los órganos para poder eliminarlos a través del aura. ¿Ya? Listo. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Bien, entonces acá tenemos nuestro, verdad, acá lo había puesto amoníaco, nuestro NH3, nuestro ion hidrógeno y nos falta el ion amonio. Bien, chicas, bien, listo. Ok, entonces con esto quiero mostrarles acá, nosotros vemos el hígado, que es el único productor de urea. Bien, el riñón se encarga de botar también amoníaco y de filtrarlo para eliminar esta urea a través de la sangre. Ok, perdón, a través de la sangre, a través de la orina. Perdón, ya, a través de la orina. Ya. Y y los demás tejidos que se encargan también de buscar un balance a través de la eliminación de este nitrógeno de las proteínas a través de ion amonio, que es más soluble en sangre y puede transportarse. Bien, ahora vamos a hacer un review entonces para entender esto bien. Bien, el amonio todos los tejidos lo pueden producir. Sí, es verdad que cuando hablaba de flujo de nitrógeno hablaba de eliminación de amoníaco. Y sí, este amoníaco es NH3, no es igual que el ion amonio. Pero acuérdense que hay una tendencia de este ion, de este amoníaco en convertirse en ion amonio. Bien, por lo del pH y el pK que ya les expliqué. Entonces vamos a encontrar mayor cantidad perdón, de ion amonio entre los tejidos, que es el NH4. Bien, entonces este amonio es menos tóxico, empezando por ahí, es menos tóxico, está buscando un equilibrio provisional, obviamente, porque luego lo vamos a eliminar a través de la orina, y está buscando que sea menos tóxico y más soluble para poder transportarlo en la sangre a través de los tejidos para continuar lo que es el flujo de nitrógeno, ¿no? Que ya habíamos dicho. Entonces, solo el hígado produce al final esta urea, así que se supone que todo este desecho de nitrógeno de las proteínas vamos a buscar llevarlas al riñón, perdón, al hígado para que produzca la urea. Esta de aquí, todo, si se dan cuenta, todo va hasta acá, ¿ya? El músculo va hasta el hígado, bueno, el intestino también, el riñón también, o sea, todo en sí trata de irse ¿cómo se llama? Al hígado para formar urea, ¿ok? Claro, el único independiente es el cerebro, que acuérdense que él forma su propia glutamina para poder eliminar sus propios desechos de nitrógeno, ¿sí?
Este es independiente. Ya, chévere, listo. Bien, chiquis. Entonces, como les estoy diciendo, el ion amonio entonces lo vamos a buscar eliminar de todos los tejidos a través de la sangre para llevarlo hasta el hígado y poder fabricar la urea para eliminarlo por la orina. Bien, entonces, como le estaba mencionando antes, por ejemplo, en el hígado vamos a ver que, bueno, en el músculo, empezando por ahí, acuérdense, recordando así súper chiquito, lo de flujo de nitrógenos, venían aminoácidos lábiles que se hidrolizan fácilmente, isoleucina, valina, etcétera, etcétera. Bien. Ay, chicos, estoy mal. Ya, y estos se hidrolizaban fácilmente. ¿Y estos por qué? Porque nosotros estamos, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una fase de ayuno, ¿verdad? Una fase en donde energía de la glucosa ya no la tenemos. Entonces, en este momento nos conviene, la verdad, nos conviene mucho utilizar la energía, utilizar menos energía en cosas que no son quizá tan importantes. Entre ellos está este proceso de flujo de nitrógeno y degradación de proteínas. Bien. Entonces, vamos a ordenarnos bien. El músculo va a encontrar el piruvato, ¿bien? Y por transaminación lo vuelve alanina. ¿Sí se acuerdan? Alanina. Ya. Ahora, vemos esta alanina de aquí y también vamos a ver que nuestro músculo, eh, este músculo va a llevar esta alanina hasta el hígado. Acá está la alanina. Viaja al hígado. Perdón, espérenme, un toquecito. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, esta alanina que viaja del músculo hasta el hígado, en el hígado va a utilizar esta alanina para hacer otra vez transaminación, perdón, para de transaminación de esta alanina formar piruvato y al mismo tiempo, si se acuerdan de este proceso entre músculo y hígado, ¿no les hace recordar al ciclo piruvato-alanina? Sí, creo que era el ciclo de Cori. ¿Sí se acuerdan un poquito de carbohidratos? Ya. Entonces, este proceso es que en el músculo se forma el piruvato, perdón, el músculo desde el piruvato se forma la lanina viaja al hígado, la lanina en el hígado por transaminación forma piruvato y este piruvato se va a utilizar para procesos gluconeogénicos, ¿ok? O sea, se va a ir a otro lado, ¿ok? Gluconeogénesis, ¿qué son? ¿Qué es? Producción de glucosa, gluconeogénesis, ¿ya? ¿Qué es? Producción de glucosa a través de compuestos que no son precursores de hidratos de carbono o de carbohidratos, ¿bien? Glicerol, aminoácidos, lactato, solamente para recordarlo para su final. Ya. Entonces, este piruvato se utiliza para eso. Y en vez de formar alanina ahora, vamos a ver que este hígado va a utilizar este piruvato para formar glutamato. Si se acuerdan de la transaminación que hablamos de la clase pasada, ¿verdad? Que cuando nosotros hablábamos de que de un cetoácido le quitábamos su grupo amino, se lo dábamos a otro y este se quedaba como perdón, no, que de un aminoácido le quitábamos su grupo amino, se quedaba como un cetoácido y se lo daban a otro cetoácido este amino. Entonces, el piruvato, que tiene entonces nosotros tendríamos esta alanina que viene, bien, esta alanina que viene le va a ceder su grupo amino al alfa-cetoglutarato que se vuelve glutamato y la alanina que perdió su grupo amino se vuelve piruvato que es un cetoácido. Es una cosa muy rayada, pero espero se me haya entendido bien. Bien. Entonces, este piruvato más glutamato que se va a formar en el hígado, bien, y este glutamato no nos sirve para transportar como tal la urea, así que este glutamato lo vamos a tener que convertir en glutamina y esto se da a través de la enzima glutamato deshidrogenasa, ¿ya? Y acá va a eliminar glutamina y NH4, que es justamente lo que quiere. En realidad elimina NH3, ¿ya? O sea, en realidad elimina amoníaco, ¿ok? Pero acuérdense que siempre hay una tendencia a convertirlo en NH4. Ya, pero o sea, cuando les diga que elimina NH4 como tal, en todas las procesos, acuérdense que se elimina amoníaco. Cuando hablamos de desaminación, estamos hablando de eliminación de amoníaco, no de amonio. Pero como les digo, hay una tendencia a que se transforme en amonio en el plasma o en la circulación. Bien. Eh, ya. Entonces, ahora sí tenemos esto. El piruvato restante ya les dije que va a ir a proceso de gluconeogénesis y todo bien. Bien. Entonces, y obviamente al hígado también puede llegar glutamina,
¿ok? Al hígado también llega glutamina. Esta es la glutamina que indirectamente está diciendo que llega, pero llega al final al hígado. Y esta glutamina también se va a utilizar para también formar a través de la glutaminasa NH4 o bueno, NH3 y luego NH4. Bien, también para la producción de urea. Ya, y también he dicho producción de glucosa porque me refiero a que el piruvato se va a hacer la gluconeogénesis. Por eso es que yo digo formación de glucosa también en el hígado. Bien, a través de la gluconeogénesis. No vayan a pensar que es con la glucólisis normal o con la síntesis de glucosa normal también. ¿Ya? Entonces, ese es todo el proceso en sí como que les estoy diciendo. ¿Y para qué me quería hablar de esto? Para mencionarles que toda esta producción es la NH3. Pero yo les dije que esto se va a producir, este NH3 que produce al final NH4, que es el ion amonio, va a producir la urea. Y el único órgano encargado de producir urea es el hígado. Ya, chévere. Pero ¿cómo es que esta urea se va a producir en nuestro organismo? Y aquí va el siguiente tema. Primero, antes de pasar, ¿todo claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se me entendió? ¿Todo bien? Sí. Que ya hasta yo me rayé, creo. Ujú. Si no, si está todo claro, pasamos. Ya. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Ujú. Ya, chiquis. Bien. Listo. Entonces, bien. Eh, listo, si estamos hablando del ciclo de la urea, el ciclo de la urea se da para eliminar nitrógeno y este nitrógeno que nosotros eliminamos es exactamente porque nosotros consumimos proteínas. Así que este ciclo de la urea estaría estimulada por el consumo de proteínas. Entonces, una dieta alta en proteínas tiene un ciclo de la urea más activo y las enzimas involucradas en el ciclo de la urea están mayor estimuladas. Bien, no olvidar eso. Ya, listo. Ahora, en el ciclo de la urea, nosotros hemos visto el resto del hígado. El hígado recibe NH4. Chévere. ¿Listo? Necesita ATP, necesita energía, que no está aquí, pero sí necesito dos moléculas de ATP. ¿Ya? Y necesita dióxido de carbono. Bien, este dióxido de carbono, ¿de dónde aparece? Este dióxido de carbono aparece del ciclo de Krebs. Bien, acuérdense que como nosotros tenemos estamos en fase de ayuno, ¿ok? Estamos degradando proteínas. No, perdón, la degradación de proteínas no se da en fase de ayuno. Pero, o sea, como nosotros ahorita estamos haciendo este ciclo de la urea, este flujo de nitrógeno, vamos a ver que en el ciclo de Krebs que está activo, vamos a ver la formación de dióxido de carbono. Acuérdense que el ciclo de Krebs tiene de precursores al piruvato, al oxaloacetato y al acetil-CoA. Ya. Entonces, este acetil-CoA sí está funcionando ahorita en el ciclo de Krebs porque el acetil-CoA en fase de ayuno no utiliza esto, sino que se va a la fabricación de cuerpos cetónicos en la beta-oxidación. Bien. Espérense un toquecito. Ya, ahora sí. Listo, chiquis. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver esto. Ok, bien. Y por último, vamos a ver también que em, esta degradación de proteínas mayormente se da en un proceso en donde nosotros no tenemos mucha energía, bien, entonces necesitamos obtener energía y lo podemos obtener a través de las proteínas, aunque sí es verdad que las proteínas nos dan una mínima cantidad de energía, a diferencia de los lípidos, que es el que más energía nos da. Bien, entonces ya sabemos que del ciclo de la urea viene NH4, ya sabemos de dónde, del flujo de nitrógeno, se forma a través del hígado, en el hígado se da. Ya. ATP, energía, y CO2 del ciclo de Krebs. O sea, dióxido de carbono, se fabrican dos moléculas de dióxido de carbono en cada repetición del ciclo de Krebs. Bien, esto se va a ir en el hígado, pero va a formarla específicamente en la mitocondria y se empieza el ciclo de la urea. En este ciclo de la urea vamos a ver una de las enzimas más importantes, que es la enzima reguladora, que es el carbamoil fosfato sintasa 1. Es aquí. Ya. Esta carbamoil sintasa 1 utiliza estos compuestos para formar con una coenzima que es el N-acetilglutamato y forma carbamoil fosfato dentro de la mitocondria. Ok, todo esto está sucediendo dentro de la mitocondria. ¿Ya? Ok. Este carbamoil fosfato, ay, no, este carbamoil fosfato va a actuar junto a la ornitina, ¿ya? Y
fuera de la mitocondria, ya no dentro. O sea, dentro de la mitocondria se une la ornitina con el carbamoil fosfato, pero fuera de la mitocondria, con la enzima ornitina carbamoil transferasa, forman la citrulina. Pregunta de pretest, que seguramente lo han hecho bien. Ya. Ahora, citrulina va a reaccionar con aspartato, ya, y va a formar arginina-sucinato a través de la enzima arginina-sucinato sintasa junto a este aspartato, ¿ok? Y forma esto, arginino-sucinato. Y por último, este arginino-sucinato va a utilizar la arginino-sucinato liasa para formar arginina, liberando fumarato, ¿ya? Esta arginina, al final de todo, bien, va a formar, o bueno, por acción de una arginasa, va a liberar urea y además de liberar la urea, vuelve a fabricar ornitina para volver a repetir el ciclo de la urea. Pero sí, pues el ciclo de la urea. Pero lo que nosotros queremos es la formación de urea. La formación de urea está caracterizada por tener dos grupos de nitrógeno. Ok, dos grupos de nitrógeno, dos moléculas de nitrógeno. Oh, ya, chiquis. Bien, algo más que tenga que decirles. Bien. Eh, Ahora, entonces, repetimos así súper rápido, ¿bien? El ciclo de la urea, entonces tenemos NH4 el flujo de nitrógenos que ya les había mencionado antes, cómo se daba todo este proceso, el dióxido de carbono a través del ciclo de Krebs y obviamente dos moléculas de ATP. Bien, entonces estos tres junto a la carbamoil fosfato sintasa 1 dentro de la mitocondria, chicos, con una coenzima que es el N-acetilglutamato, que es como un activador. En realidad es un activador bueno, ahorita les digo. Es un activador de esta enzima para formar carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato, junto a la ornitina que fabricamos en el ciclo de la urea anterior, con la ornitina carbamoil sí, transferasa fuera de la mitocondria, sí que tienen la unión dentro, pero fuera de la mitocondria van a liberar esta citrulina. Pregunta de pretest y ahorita la vamos a ver cuando terminemos la clase. Y además, esta citrulina junto al aspartato con una arginina sucinato sintasa va a formar arginina sucinato al final. Eh, Ya, por último, vamos a utilizar la argininosinacinato liasa porque estamos rompiendo, no estamos sintetizando, y vamos a formar solo arginina y se libera fumarato. Esta ya no forma parte del ciclo de urea, pero esta arginina con una arginasa, también estamos hablando de liberación arginasa, vamos a ver que vuelve a formar ornitina en la mitocondria para volver a repetir el ciclo de la urea y además elimina urea para eliminarlo a través de la orina. Esto de aquí, ya. Esta de aquí se va a filtrar a través en el hígado, perdón, en el riñón para eliminarlo por la orina. Ya, listo, chicos. Raidazo. Ya. Algo más importante que tengo que decirles. Mm, Bien, esta urea que se va a fabricar, vamos a ver que los aminoácidos que mayormente utilizamos son la alanina y la glutamina. También pregunta de pretest. Bien, alanina y glutamina son los dos aminoácidos que más utilizamos en la fase de ayuno. Bien. Mm, Ya, y estos de aquí también son uno de los precursores para la formación de amoníaco, y que, bueno, hay chispas, no me alcanza, de amoníaco para luego eliminarlo a través de la urea. Entonces, estos dos son los aminoácidos más importantes para esta fabricación de urea y que van a pasar por este ciclo para poder eliminarlo a través de la orina. Y bueno, creo que más que todo eso, y además cuando nosotros reciclamos estas proteínas, vamos a ver que nosotros liberamos un esqueleto de carbono. Bien, esqueleto de carbono que ya no vamos a utilizar. En realidad lo utilizamos para fabricar energía. Obviamente que estos esqueletos de carbono son muy mínimos, entonces la energía, por eso que les digo que nos da la proteína, es muy poquita, ya, pero sí lo utilizamos también para darnos energía. Así que las proteínas también nos dan energía, ¿ya? Ya, listo. Este es el ciclo de Laurea al toque, con la de flujo de nitrógeno que ya vimos por aquí. Ya. Y por último, bueno, por último, ¿qué hablo? Vamos a ver algunas enfermedades que tengan que ver con esto, que son la hiperamonemia 1, hiperamonemia 2. Dios. Ya. Em,
Bien, cuando nosotros vemos este problema de hiperamonemia es muy sencillo, la verdad vamos a reducirlo. Es una falla en carbamoil fosfato sintasa 1. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el tratamiento para esto? El tratamiento para esto es darle a arginina. Ya, ¿por qué es importante darle arginina a este de aquí? Porque esta arginina estimula la N-acetilglutamato sintasa. Esto de acá, en realidad, o sea, no estimula la N-acetilglutamato, pero estimula la N-acetilglutamato sintasa para fabricar N-acetilglutamina, que como ya sabemos es una coenzima importante que trabaja con la carbamoil fosfato sintasa 1 para fabricar carbamoil fosfato y hacer todo el proceso que es del ciclo de Lowry. Y como nosotros tenemos una deficiencia en este carbamoil fosfato sintetasa, utilizamos esta arginina como tratamiento, como medicamento, para estimular su coenzima que lo vaya a ayudar a seguir ejerciendo este ciclo de Lowry. Entonces, su tratamiento mayormente es la arginina, para el caso de la hiperamonemia 1 ya. Y en el caso de la hiperamonemia 2 vamos a tener una falla en la ornitina transcarbamilasa. Su tratamiento más que todo es una dieta rica en proteínas y una dieta rica en carbohidratos. No hay un medicamento como tal que haya visto que tenga, pero es solamente eso. Bien, ya. Metabolismo de aminoácidos. Bien. Ok. Como les había mencionado antes, cuando estaba hablando de los aminoácidos que normalmente consumimos o que utilizamos en el ayuno, era la alanina y la glutamina, ¿verdad? Entonces, estos aminoácidos en el metabolismo, vamos a ver que también eliminan esqueletos de carbono para lo que es la formación de energía. Y además vamos a ver que estos pueden ser precursores de compuestos importantes para producción de glucosa. En realidad tenemos dos hasta tres tipos de compuestos o de aminoácidos que los podemos clasificar como aminoácidos cetogénicos, aminoácidos glucocetogénicos y aminoácidos glucogénicos. En el caso de aminoácidos cetogénicos, son los precursores únicamente y solamente de compuestos intermediarios de la formación de cuerpos cetónicos, específicamente el acetil-CoA y el acetoacetil-CoA. Ya. Bien, estos dos son precursores, bueno, sí, son precursores de esta síntesis de cuerpos cetónicos, así que estos aminoácidos que son cetogénicos son únicamente y exclusivamente precursores de compuestos que en un proceso de síntesis después se va a dar los cuerpos cetónicos, pero eso es solamente para los cetogénicos. Cuando hablamos de aminoácidos glucogénicos, estamos hablando de aminoácidos que se encargan de formar exclusivamente y solamente compuestos que sean precursores de la gluconeogénesis. Y no estoy diciendo específicamente de la formación de glucosa en general, porque acuérdense que la formación de glucosa, o bueno, sí, la formación de glucosa se da a través de compuestos como los carbohidratos, pero nosotros estamos hablando de proteínas. Y cuando hablamos de proteínas, son compuestos que no son precursores de hidratos de carbono o de los carbohidratos como tal. Así que, ay, chispas, me asustó. Entonces, como no son compuestos precursores de estos directamente, se utiliza un proceso que es la gluconeogénesis, que es una fabricación de carbohidratos, o sea, perdón, de glucosa desde cero, o sea, desde nuevo. Entonces, acá se utilizan compuestos que no necesariamente tienen que ser precursores de estos carbohidratos. Entre ellos tenemos al glicerol, los aminoácidos y el lactato. Justo los aminoácidos es lo que estamos viendo. Así que estos son algunos aminoácidos que son gluconeogénicos, que son únicamente y exclusivamente precursores de esta vía de la gluconeogénesis. Y por último tenemos los aminoácidos glucocetogénicos, que no son exclusivamente, sino que pueden tener la combinación de ambos. Bien, precursores de tanto compuestos que van a la gluconeogénesis como para la formación de cuerpos cetónicos. Bien, ahora, según el PPT que estuve revisando y también según el Harper que estuve viendo, no hay una similitud como tal entre los aminoácidos que se clasifican como gluconeogénicos, chispas, cetogénicos, etcétera. Así que voy a hacer una combinación de ambos porque, bueno, obviamente les diría que le hagan caso a su PPT, pero también podrían hacerle caso al Harper. Entonces, no sé. Esta es la imagen que he sacado del Harper.
Bien, sobre los aminoácidos y sus precursores para cada compuesto. Bien, obviamente estos de acetil-CoA y acetoacetil son los de los cuerpos cetónicos, ¿ok? Los que están de amarillito vendrían a ser exclusivamente cetogénicos. Ya, leucina, lisina, ya, según PPT. Según PPT es leucina y lisina nada más. Los glucogénicos, o sea que son exclusivamente precursores, perdón, son exclusivamente precursores sí, de compuestos que forman parte de la vía gluconeogénesis, vendrían a ser estos otros de aquí, bien, los de que forman, no sé, estos azulitos, bien, que es en realidad la mayoría, bien. Y los rojitos vendrían a ser los que tienen o que comparten, ¿no? La treonina, el triptófano, la tirosina y la fenilalanina. Y acá hice como una pequeña observación porque comparando los dos vi la isoleucina como que había una diferencia en lo que les estaba mencionando. Isoleucina no la consideran como un precursor cetogénico. Entonces ahí me rayé un poquito. Pero igual me he colocado ahí y voy a hacer las consultas respectivas. Pero, o sea, podríamos guiarnos, como les digo, del Harper o del PPT como tal. Pero bueno, ahí hay algunas pequeñas diferencias entre lo que se mencionan en los dos. Pero o sea, igual no creo que les vayan a preguntar este tipo de cosas que sería un poquito complicado, la verdad. Pero igual, acá está la información, ya. Listo. Bien, hasta aquí creo que vamos bien, ¿sí? Ya. Eh, Vamos a hablar sobre metabolismo, metabolismo con átomos de carbono. Tenemos tres transportadores, bien, que son la biotina, el S-adenosilmetionina y el tetrahidrofolato. La biotina es muy sencilla, la verdad. Esta, por ejemplo, es un cofactor de lo que es la acetil-CoA carboxilasa, que se utilizaba para la formación de ácidos grasos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Ácidos grasos a través de la formación de malonil-CoA. Malonil-CoA, ¿sí? Malonil-CoA era importante para la formación de ácidos grasos, utilizaba este enzima, acetil-CoA carboxilasa, y utilizaba una coenzima, o bueno, que es la biotina, ¿ya? Para traer grupos de dióxido de carbono, CO2, anhídrido carbónico, ¿ya? Transportaba estos y para formar malonil-CoA. Bien, formaba malonil-CoA que era parte de la síntesis de ácidos grasos. Es un ejemplo ya, pero en realidad más que todo es biotina, transporte de CO2. Luego tenemos la S-adenosilmetionina que tiene este proceso de aquí, que transporta únicamente grupos metilo, que es el CH3, y luego tenemos el tetrahidrofolato, que este sí transporta diferentes compuestos átomos de carbono de un átomo de carbono, que tenemos el metileno, el metenilo, el formilo o el formil y el metilo. ¿Ya? Entonces, diferencias claves. Biotina es únicamente dióxido de carbono, CO2. S-adenosilmetionina es metilo, nada más. El tetrahidrofolato sí es la combinación de todos, obviamente menos dióxido de carbono, ¿no? Metileno, metenilo, formilo y metilo. Ya, listo. Y entonces, ¿cómo es que se da esto? Bueno, con la biotina lo tenemos ya, claro, ¿no? Obviamente esto es para la formación de ácidos grasos, también lo podemos ver para la formación, para el alargamiento de la cadena, si se acuerdan, el alargamiento de las cadenas cada dos carbonos. Justamente se necesitaba este malonil-CoA, perdón, se necesita el malonil-CoA para, sí, se necesita el malonil-CoA para ir alargando cada dos carbonos la cadena de ácidos grasos. ¿Sí? Se alargaba así con el malonil-CoA, como una coenzima. Bien, entonces puede ser ahí para fabricación de esos grasos, para alargamiento de la cadena, etcétera. Bien, y en el caso de la S-adenosilmetionina, nosotros vamos a ver que esto empieza a partir de metionina y ATP. Acá tenemos el grupo metilo, que es lo que queremos transportar o que se va a encargar de transportar este S-adenosilmetionina. Bien, acá vamos a ver que a este metionina, junto a su CH3 o metilo, se va a añadir una adenosina. Y ahora sí tenemos el S-adenosilmetionina, ¿ok? Ahora sí tenemos el S-adenosilmetionina. Y este de aquí se va a encargar de transportar a un compuesto ya activo, este compuesto de metilo, esta molécula de metilo, para activarla, pero darle otra función.
Entonces, un ejemplo de este tipo de compuestos que se encarga de recepcionar este grupo metilo es la norepinefrina. Esta norepinefrina, cuando recibe un CH3 con un metilo, se vuelve epinefrina y este acetadenosil metionina pierde su grupo metilo y se vuelve S-adenosil homocisteína. Homocisteína. Ah, bueno, acá está. Ya, homocisteína. Y este también va a perder su grupo adenosina y solamente queda como homocisteína. Pero nosotros tenemos que regresar al inicio y volver a formar esta metionina. Y para eso vamos a utilizar otro transportador de un átomo de carbono, que es el tetrahidrofolato, este de aquí, que también transporta, acuérdense, metileno, metenilo y formilo, pero estamos ahorita hablando de este grupo metilo, justo a la metionina, acá está el ejemplo, perdón, justo a la homocisteína para formar otra vez metionina y repetir el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, a ver si nos ordenamos bien. Ese adenosilmetionina, que solamente se encarga de transportar o de transferir grupos metilo, o sea, CH3, le va a dar a la metionina junto al ATP y junto a este grupo metilo, se lo va a dar a la norepinefrina. Bien, esta norepinefrina, ahora que es un neurotransmisor, ¿no? La vuelve epinefrina, ¿ya? Que también están, los dos son funcionales, ¿verdad? Los dos son activos, pero reciben este grupo CH3. Este ahora se vuelve S-adenosil homocisteína. Además, pierde su grupo adenosina, solamente queda como homocisteína. Y como tenemos que regenerar la metionina, va a utilizar esta tetrahidrofolato que le va a entregar su grupo metilo y vuelve a formar la metionina. Acuérdense que el tetrahidrofolato es un compuesto que nosotros tenemos que ingerirlo en la alimentación. Nosotros no lo fabricamos. Y esto lo podemos encontrar en las hojas verdes de los vegetales, de las verduras. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, la formación de todos estos compuestos de metileno, metenilo, formilo, lo vamos a encontrar en estas plantas, en estos vegetales verdes, a través de un compuesto que se llama teroil poliglutamato. Ok, teroil poliglutamato. Estos se van a hidrolizar y de los poliglutamatos vamos a volverlo en teroil glutamato a secas. Ya no es poli, es solo teroil glutamato. Bien. Ahora sí, este teroil glutamato que están unidos, sí, porque antes nosotros estamos hablando de teroil poliglutamato, o sea, habían varios glutamatos, pero ahora solamente está como teroil glutamato. Al final se va a terminar de hidrolizar en más procesos hasta formar este tetrahidrofolato. Hasta ahí, esta hidrólisis del teroil glutamato sí se puede dar en el organismo, o sea, en el cuerpo, sí se puede dar. Pero nosotros lo ingerimos ya como el teroil poliglutamato y a partir de ahí ya nosotros podemos degradarlo, pero nosotros no lo sintetizamos, acuérdense, ¿ya? Es así ya, teroil poliglutamato. Ya, chiquis, ya. Entonces, ya, y se forma obviamente el tetrahidrofolato que ya sabemos que tiene este transporte para estas cositas que ya les he dicho, ¿ya? El metileno mayormente se utiliza para formar cadenas laterales de timina, el metenilo y el formilo para las purinas, y bueno, el metilo para la síntesis de metionina, que bueno, ya aquí ya se los expliqué, ¿no? Esta de acá, esta es la síntesis de metionina. Ok, entonces, el metenilo y el formilo tienen funciones equivalentes. Ya, tienen funciones equivalentes, mas no son iguales, por si acaso. Acá está el metenilo y este es el formilo. Ya. Pero estos dos sí tienen funciones equivalentes. Ambos actúan en las purinas, en los anillos de purina. Listo. Bien, ya no sé, nos falta más o menos. Ya, listo. Vamos a hablar sobre los aminoácidos como precursores. Ya. Tenemos infinidad de aminoácidos. Ay, chispas. Ya, tenemos infinidad de aminoácidos. Acuérdense de los aminoácidos esenciales, no esenciales. Tenemos algunas memotecnias, ¿sí? Que les había mencionado antes, también se las puedo mencionar ahora. En realidad hay muchos memotecnias, pero creo que la que más me gusta es la primera que me dijeron, que era la de Vale Tetri. Me hizo feliz. Ya, valina, leucina, treonina, triptófano, metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina. ¿Ya? Son todos los aminoácidos esenciales, pero los aminoácidos en general en nuestro organismo son precursores de diferentes compuestos.
Entre ellos tenemos, son un montón ya, chicos, pero en realidad más que todo se los he puesto para que lo memoricen, porque no hay más, la verdad. Pero las cosas importantes, la serina nos da piruvato, la glicina nos da glutatión y creatinina. Este glutatión sí hago un pare porque es un antioxidante que lo vamos a ver en metabolismos 13, si no me equivoco, en metabolismos, el último de metabolismos, si no me equivoco. Este antioxidante lo podemos encontrar como oxidado y lo podemos encontrar como reducido, ¿ya? Nosotros, que somos jóvenes, ¿ya? Le encontramos mayormente como reducido. Pero cuando este glutatión, este antioxidante ya surgió o ya dio efecto, se va a convertir en oxidado. Es por eso que mayormente las personas mayores de edad, viejitos así, tienen mayor proporción de glutatión oxidado que reducido. ¿Ya? Estos antioxidantes, acuérdense que trabajan protegiendo las proteínas de los radicales libres, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Ok. Y no sé qué más. Bueno, el glutatión además es un tripéptido, glutamina, cisteína y glicina. Sí, es un tripéptido porque tiene estos tres aminoácidos. Y luego también vamos a ver la síntesis de creatina a través de la glicina como precursor. La creatina la podemos encontrar en el músculo, también lo vamos a ver en metabolismo. Esta creatina o da energía en el músculo, pero solamente le da por unos segundos, unos minutos, los primeros minutos de ejercicio. Es una energía provisional hasta que el músculo esté bien irrigado y bien oxigenado para seguir manteniendo su energía estable. Ya. Su excreción en la creatina también es en la orina, es un indicador de una buena función renal y de una buena función muscular. Entonces, este también puede ser un indicador en exámenes de orina, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Esto es sobre glicina. Luego tenemos alanina también, precursor de piruvato, histidina de alfa-cetoglutarato, cisteína de piruvato, aspartato de oxalacetato. Bueno, estas son cositas que en parte ya las habíamos mencionado. Em, a ver, de alanina puedo hacer un pare también para mencionarles algo. Esta alanina la vamos a encontrar, también vamos a ver la beta-alanina, que creo que les había mencionado esta beta-alanina en los transportadores de aminoácidos que les mencioné la clase pasada. No sé si se acuerden, pero ahí estaban. Era el transportador beta, si no me equivoco, se transportaba esta beta-alanina y la taurina. ¿Ya? Entonces, esta beta-alanina es un precursor de una enzima que para mí es muy importante, que es la enzima CoA. Esta enzima CoA, ¿para qué nos funcionaba? ¿Para qué nos ayudaba? La CoA se encargaba de activar los ácidos grasos para la formación de triglicéridos. Porque yo necesitaba activar los ácidos grasos, ¿sí se acuerdan? Nosotros tenemos un triglicérido, que es su esqueleto, ¿sí? De glicerol, con tres enlaces para tres ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos, que es el acetil-CoA, por ejemplo, no lo formo como glicerol más tres acetil-CoA. Este acetil-CoA primero tengo que activarlo y volverlo acil-CoA. Y este acil-CoA se da con esta coenzima. Esta coenzima se encarga de activar los ácidos grasos para la formación de ahí, de, bueno, pues mm, de triglicéridos o de otros ácidos grasos más, ¿no? Que no sé. Pero en general, la coenzima A que es eh, consecuencia de betalanina, que también es un precursor de la alanina como tal, nos da estos coenzimas A que nos encargan de la activación de ácidos grasos. ¿Ya? Creo que eso es lo más importante de la alanina. No le veo mucha cosita. Vamos a pasar. Aminoácidos como precursores tenemos también al triptófano. Ah, bueno, este sí es importante, el ácido nicotínico. El ácido nicotínico es una vitamina. Pregunta, no sé si es de parcial o simplemente les menciono porque, bueno, pero el único, por si les preguntan, ¿cuál es el aminoácido que es un precursor de una vitamina? Es el triptófano. Es el único precursor de esta vitamina, el ácido nicotínico. Ya es su característica, creo que más importante. Bueno, la arginina también para creatinina, que ya lo hemos visto, la ornitina, para el ciclo de la urea, el acetoglutarato también lo hemos visto. El glutamato, esta fue pregunta de pasito en mi caso, el glutamato como precursor del GABA, eso sí me parece que es importante. La carnitina, acuérdense que la carnitina nos ayudaba para el transporte de ácidos grasos dentro de la mitocondria, ¿sí se acuerdan? Carnitina se une a ácidos grasos y permitía que entraran a la mitocondria para hacer la beta oxidación, que es la fabricación de energía y además la posterior fabricación de cuerpos cetónicos. Ya, fase de ayuno.
Listo. Lisina también, lo mismo, carnitina, ¿no? Lo mismo que les había mencionado, acetil-CoA, leucina acetato, bueno, isoleucina, valina, metionina, son mayormente precursores de, no sé, en general de compuestos que son quizás no muy relevantes, pero o sea, por ejemplo, el acetato la leucina les había mencionado que era un aminoácido cetogénico, o sea que es exclusiva y solamente precursor de compuestos que forman parte de la síntesis de los cuerpos cetónicos. El acetato es un cuerpo cetónico. Acuérdense que son tres cuerpos cetónicos: acetona, acetoacetato, beta hidroxibutirato. Bien. Así que la leucina, siendo precursor de cetoacetato, nada nuevo, ya sabemos que la leucina es un precursor cetogénico, lo mismo que la lisina con el acetil-CoA. Acuérdense que el acetil-CoA es el que inicia la formación de la síntesis de cuerpos cetónicos. Así que pues ahí simplemente como que corroboramos que sí son aminoácidos cetogénicos. Y bueno, esto me parece que es lo más importante y creo que de ahí ya vamos a terminar, que son los aminoácidos como precursores en el caso de la fenilalanina y en el caso de la tirosina. La fenilalanina, un aminoácido esencial que nosotros consumimos, o sea, que ingerimos, no lo fabricamos. ¿Cierto? Ya. Esta fenilalanina puede convertir o puede formar tirosina a través de una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. ¿Ya? Y esta tirosina, a su vez, puede formar diferentes compuestos. Creo que es una pregunta de seminario, si es que ellos no lo hicieron, o capaz sí sí. Pero nosotros tenemos dos enzimas, por ejemplo, la tirosina hidroxilasa y la tirosina y la tirosinasa. La tirosina es precursor de algunos compuestos como la norepinefrina, la epinefrina, que son catecolaminas, del monoiodotirosina, creo que es es el MIT, que lo van a ver en Fisio 2, y el DIT, que también lo van a ver en Fisio 2, para la formación de T3, hormonas tiroideas, T3 y T4. Bien, un MIT más un DIT te da T3 y dos DIT te da T4. ¿Ya? También fabricados a través de la tirosina. También vamos a ver que la tirosina, por la tirosinasa, puede formar dopa, luego dopaquinona y melanina. ¿Sí? Melanina. De hecho, una de las enfermedades llamadas albinismo, que es cuando estamos, o sea, esto pues, ¿no? Ya. Esto es albinismo, ¿no? Cuando hay un defecto en la tirosinasa. Si no hay tirosinasa, si no funciona eficientemente la tirosinasa, no hay fabricación de melanina, no hay color en la piel, en el cabello, en diferentes zonas. Entonces, por eso hablamos de albinismo, un defecto en la tirosinasa. Ya, chicos, y eh, datito adicional, no sé si ustedes manejan, la verdad es que no sé qué PPTs manejan o si manejan algún PPT o si solo seguían de los PPTs anteriores, pero si es así, seguramente van a ver que como precursor van a ver a la fenilalanina con acetil-CoA y fumarato, ¿ya? Y no sé si habrá sido error, si es que ya tuvieron el seminario o no, porque se me da perdida sobre si la tirosina es un precursor de estos, pero la tirosina no es un precursor de acetil-CoA ni de fumarato. Ya, la tirosina al degradarse puede degradarse en compuestos como acetil-CoA y fumarato, pero no es un precursor como tal, sino que se degrada. Y cuando se degrada, sí puede formar algunos compuestos que luego con pasos posteriores pueden formar acetil-CoA y fumarato, pero no son precursores. Por eso no lo coloqué acá como precursor de. Ya. Acuérdense que el fumarato se va al ciclo de Krebs para formar malato y luego forma oxalacetato y todo el proceso. Luego puede también formar piruvato, fabricación de glucosa. Ya, prácticamente es eso. ¿Ya? Y el acetil-CoA, bueno, el acetil-CoA ya sabemos que es para la fabricación de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Cuerpos cetónicos. De cetónicos. Listo. Esto es hablando de la tirosina. ¿Listo? Bien. Ok, creo que está bien eso. Ya, luego vamos a hablar de la fenilcetonuria, perdón, que es una enfermedad también dada por un defecto en la enzima fenilalanina hidroxilasa. Es decir, que hay hay acúmulo de fenilalanina.
fenilalanina es un aminoácido obviamente importante, pero su acúmulo puede ocasionar problemas o daños cerebrales. Entonces, mayormente las personas que tienen esta enfermedad tienen problemas en el cerebro, ¿sí? Tiene como letargia, cosas así. Es porque esta fenilalanina puede sufrir, como hay un acúmulo, puede sufrir diferentes transformaciones y puede formar compuestos tóxicos que ocasionan problemas cerebrales. Entre ellos, algunos de los compuestos tóxicos es el fenillactato, fenilpiruvato, ¿ya? Son compuestos que dañan al sistema nervioso. ¿Ya? ¿Listo? Ujú, listo. Mm, ya. Y para terminar, vamos a hablar de la proteólisis endocelular para darnos un descansito ya y aprovechar algo del domingo. Bien, entonces, bien, vamos a hablar de la proteólisis endocelular. La proteólisis endocelular tendría que ser la degradación de proteínas. ¿Sí se acuerdan que les hablé del pozo de aminoácidos? Bien, el pozo de aminoácidos era aminoácidos, sí, los aminoácidos libres en el cuerpo, en el organismo. Este pozo de aminoácidos se alimentaba de dos, de dos, de dos factores ya, que eran las proteínas de la dieta y las proteínas endógenas que nosotros sintetizábamos. Acuérdense que estos estaban perfectamente regulados, equilibrados. Si yo ingiero 50 gramos de proteína, excreto 50 gramos de proteína, y si yo sintetizo 300 gramos de proteína, voy a romper, hacer la proteólisis de los mismos 300 gramos de proteína que sinteticé. ¿Ya? Ok, entonces esta proteólisis endocelular vendría a ser la degradación de la síntesis de proteínas endógenas. ¿Ya? Ok, este pozo normalmente de aminoácidos tiene estas proteínas lábiles, es decir, fácilmente hidrolizadas, ¿ya? Y obviamente, si nosotros hablamos que uno de los factores importantes es la dieta para este pozo de aminoácidos, si nosotros tenemos una dieta baja en proteínas, este pozo de aminoácidos obviamente es un poco más escaso y más débil. Y quizá incluso no permita conseguir un equilibrio nitrogenado. ¿A qué me refiero con equilibrio nitrogenado? El equilibrio nitrogenado lo vamos a encontrar en dos hasta tres maneras. Ya, si no me equivoco, eran solo dos, pero igual por si acaso lo menciono. El equilibrio positivo y el equilibrio negativo. Ya. Cuando nosotros tenemos equilibrio positivo es la ingesta, bueno, la fórmula es la ingesta de nitrógeno menos la excreción o la expulsión o la eliminación ya de nitrógeno. Ya. Entonces, si yo tengo perdón, ingesta mayor a la eliminación, tengo un equilibrio nitrogenado positivo. Y si yo tengo una ingesta menor a la eliminación, tengo un equilibrio nitrogenado negativo. Eliminación, espérense un toquecito. Ya, listo. ¿En qué caso se puede dar esto? Bien, cuando nosotros estamos hablando de mayor ingestión de nitrógeno y menor eliminación de nitrógeno es porque lo estamos utilizando más. Entonces, esto mayormente lo podemos utilizar en personas embarazadas, gestantes que necesitan proteínas, para niños en crecimiento que también necesitan proteínas para poder crecer y desarrollar todo su organismo. En el postoperatorio, que después obviamente de una operación pierdes mucha sangre y tu cuerpo necesita recuperarse y esto lo puede obtener a través de las proteínas también. Entonces ellos necesitan mayor cantidad de proteínas de las que pueden eliminar, por eso utilizan y tienen mayor captación de proteínas, utilizan mayor proteína y le eliminan en menor cantidad, obviamente. Entonces estamos hablando ahí de un equilibrio nitrogenado positivo. Pero si nosotros estamos hablando de un equilibrio nitrogenado negativo, significa que ingerimos un montón de proteínas, pero no las eliminamos. ¿Ya? Esto, creo que no dan ejemplos, pero yo investigué que uno de los ejemplos podría ser en la deshidratación. Listo. Y no sé si lo van a considerar o no sé si ya tuvieron su seminario como tal, pero el equilibrio nitrogenado neutro es obviamente en el que tenemos. No hay equilibrio nitrogenado neutro, es equilibrio nitrogenado. El equilibrio nitrogenado es cuando la ingesta y la eliminación es igual. En ese caso, estamos hablando de una persona sana que tiene una dieta saludable adecuada. ¿Ya? Bien. Entonces, esta proteólisis endocelular se da en proteínas lábiles, como les dije, en proteínas de rápido recambio, en proteínas que son fácilmente hidrolizadas. Y tenemos una.
un indicador, ¿ya? Que es el 3-metilhistidina. La proteólisis endocelular se da para todos los aminoácidos, ¿ok? Se puede degradar todos los aminoácidos, pero el problema es que este aminoácido 3-metilhistidina, histidina es un aminoácido, sí, pero 3-metil significa que se le está agregando en su tercer carbono un CH3. Espérense, ya. Ahí tenemos problemas, porque mi cuerpo puede degradar histidina, puede degradar cualquier aminoácido, pero no degrada 3-metilhistidina. Eso es desconocido, ese no es un aminoácido. Entonces, como no puede ser degradado así, pasa directamente a la orina y se elimina ahí. Ujú. Entonces, este de aquí puede ser un indicador de la degradación de proteína muscular. Se utiliza como un indicador que mide la degradación de la proteína muscular. Creo que era la tasa de recambio de proteínas. Si no me equivoco, así creo que me dijo el doctor. Entonces, este mide eso, la degradación de proteína muscular o la tasa de recambio muscular. Uy, ¿ya? Entonces, chispas. Acuérdense, ¿por qué se da esto? Porque nuestro cuerpo no puede degradar la 3-metilhistidina. Degrada todos los aminoácidos, pero este aminoácido no está como histidina sola, está como 3-metilhistidina. Y eso obviamente no lo conoce el cuerpo. Entonces, como todos los aminoácidos sí los puede degradar, los puede reutilizar, los puede reciclar, este 3-metilhistidina no es así, no es conocido para el organismo y este no es reutilizable y además se elimina directamente. Así que en la orina podemos utilizar este para ver el trabajo de nuestro músculo en la degradación de proteínas. ¿Ya? Ok, este recambio de proteínas que se da en la proteólisis endocelular se puede dar por diferentes motivos, entre ellos por proteínas que están dañadas, o sea, por actividad de metales, por actividad de radicales libres. ¿Ya? Y también puede ser dada a través de proteínas que están mal plegadas. ¿Ya? Ujú. Todas estas proteínas pueden ser eliminadas debido a que están mal, ya pierden su función biológica y pues ya no funcionan, no son reutilizables, así que estas diferentes son degradadas, ¿sí? Y esto los puede determinar la misma célula. La misma célula tiene este evaluador de calidad de las proteínas para saber si estas pueden seguir o pueden reutilizarse o no, y para saber si hay que degradarlos o se pueden reciclar. Y entonces, reutilización en el celular, bien, ¿ya? Y por último, vamos a hablar sobre las enzimas encargadas de esta proteólisis endocelular, esta degradación de proteínas, se da a través de dos opciones: proteasas lisosomales y proteasas citosólicas. ¿Ya? Bien. Espérense, ya. Las proteasas lisosomales. Estas se encargan de degradar, de hecho, el 50% se encargan de degradar hasta un 50% de la actividad proteolítica en general de todo el organismo, así que es una muy importante. Y esta se da a través de las catepsinas. ¿Ya? La vía lisosomal. Las lisosomas son organelas de las células que se encargan de degradar macromoléculas, ¿ya? Estas lisosomas se van a unir a vesículas y van a liberar, perdón, enzimas hidrolíticas, ¿ya? Estas son las catepsinas. Tenemos la catepsina D, la catepsina B, la catepsina H y la catepsina L. Y todas estas catepsinas se encargan de hidrolizar, son enzimas hidrolíticas de hidrolizar aminoácidos. Cada una tiene su aminoácido específico en el que puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la D tenemos el aspartato, para el aspartato específicamente. En la L tenemos para la cisteína, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas proteasas lisosomales también tienen una característica. Funcionan en pH ácido. ¿Ya? Entonces, break aquí. Proteasas lisosomales. Lisosomas son organelas de la célula que se encargan de degradar proteínas. ¿Ya? Perdón, que son organelas de las células que se encargan de degradar macromoléculas. Estas lisosomas, cuando van a hacer este proceso de degradación, se unen a vesículas que tengan enzimas hidrolíticas que van a ser liberadas, que son estas catepsinas, catepsina D, catepsina B, catepsina H, L,
y que se encargan de degradar proteínas en un ambiente en un ambiente de pH ácido. Y estas proteasas lisosomales están encargadas del 50% de la actividad proteolítica en la célula. Ya, me cansé. Y por último, tenemos las proteasas citosólicas, tenemos a las caspasas, a las calpaínas. Esto lo van a ver en inmunología. Ya. Bien, las cisteínas también son enzimas proteasas específicas, o sea, son citosólicas. Estas no funcionan específicamente en esta organela, sino simplemente están en el citosol. Estas son dependientes de calcio y a diferencia de las anteriores, no necesariamente tienen que actuar en un pH ácido, pueden actuar en un pH normalito. Estoy hablando de calpaína, no, ya, calpaínas. Ya, tenemos calpaína 1 y tenemos calpaína 2. Y de las caspasas, que lo vamos a ver en inmunología, lo vamos a ver en caspasas 3. ¿Ya? Pero vamos. Ya. Las caspasas se llaman así porque eh, mayormente actúan en dos aminoácidos que son las cisteínas y el aspartato. Ya, cisteína y aspartato para las caspasas. Y también tenemos el sistema de ubiquitina proteasa, que ahorita lo voy a explicar, que es, no, mejor lo explico de una vez. El sistema de ubiquitina proteasa se encarga, ¿qué es esta de aquí ya? Este sistema de ubiquitina proteasa es con señalización. La proteína que tenga unida una ubiquitina, si la proteína tiene unida a una ubiquitina, es como una señal de que esa proteína tiene que morir. Entonces, ay, me asusté. Entonces, el proteosoma, que es una enzima que es como un cilindro, que adentro tiene tres sitios activos, que tiene como, que tiene como cuchillitas dentro del cilindro. Esta proteosoma va a ver cuando la ubiquitina está en la proteína. Esta es la proteína normal, pero acá la proteína está señalizada con su ubiquitina. Esto lo va a ver el proteosoma y esto tiene afinidad a ella. Así que esta de aquí, obviamente con ayuda de ATP, va a jalar, va a meterla dentro y con sus cuchillitas va a ir cortando esta cadena de proteínas, esta cadena con las proteínas y va a eliminar solo aminoácidos. Ya, lo va a degradar así, como aminoácidos. Entonces, sistema ubiquitina-proteasoma, tenemos una ubiquitina que es el señalizador de la proteína que tiene que morir, y el proteasoma, que es un cilindro con sus cuchillitos, va a ir cortando esta cadena de proteína y en aminoácidos. ¿Ya? Y por último, tenemos algunas señales de recambio proteico, que es la señal S de Grons y N de Gron, las secuencias PEST y la oxidación de residuos de aminoácidos. En las señales S de Grons y N de Grons, vamos a ver que hay una parte de la proteína, ¿ya? Que mayormente está caracterizada por tener lisina y arginina. Siempre tienen lisina y arginina en esa zona. Que es la zona llamada de Gron, que es la zona de la proteína en la que va a ser reconocida por estos sistemas para también ser degradada. Por eso estoy hablando de señales de recambio proteico, porque todos estos tipos de degradación de proteínas funcionan a través de una señalización. En este caso de la sistema ubiquitina-proteasoma, la señalización es por la ubiquitina. En el caso de las señales C de Gron y N de Gron, la señal es la zona de Gron de la proteína, que está caracterizada por tener lisina y que está caracterizada por tener arginina. Yep. Eh, ya, esos. Y luego también vamos a ver la secuencia PEST. La secuencia PEST es también una señalización, específicamente las proteínas que tengan esta secuencia, que es P de prolina, no sé cómo se organiza, pero es de cada una ya. Prolina, glutamato, serina, treonina. Ya, prolina, glutamato, serina, treonina. Estas secuencias, cuando las encontramos en la proteína, también es una señal de que tienen que ser degradadas. Bien. Y por último, tenemos la oxidación de residuos de aminoácidos. ¿Ya? Cuando normalmente tenemos proteínas que están o que han sido dañadas por los radicales libres, estas proteínas que están alteradas pierden su función biológica y por ende tienen que ser degradadas. Ya, estas de aquí van a ser degradadas gracias a estos. Lisina, arginina, prolina. Son su señal. ¿Ya? Entonces, señal de la C de Gron es la zona de la proteína llamada de Gron, que está caracterizada por tener aminoácidos lisina, arginina.
La secuencia PEST es por tener esta secuencia de prolina, glutamato, serina, trionina, que también es una señal de que tienen que ser degradadas. La oxidación de residuos de aminoácidos también tienen una señal, que es la de lisina, arginina y prolina, pero estas son específicamente para las proteínas que han sido oxidadas por los radicales libres. Y por último tenemos la sistema ubiquitina proteasa, perdón, que es su señal de las proteínas van a ser cuando estas están unidas con la ubiquitina. Cuando estas estén unidas con la ubiquitina, el proteasoma va a estar llamado a que las degrade también. Bien, a ver, antes de terminar, para irnos a descansar, quiero decirles algo súper cortito sobre esta partecita de acá, porque algunos de ustedes no habían llegado todavía cuando expliqué esto. Así que solamente lo voy a achicar y les voy a decir muy rapidito. El órgano encargado de sintetizar urea es el hígado. El riñón es el encargado de filtrarlo y de filtrar la sangre para eliminarlo a través de la orina. Bien. El músculo se encarga de recibir las proteínas lábiles, entre ellas la valina, la disoleucina, que no está acá. ¿Ya? Este músculo, por transaminación, va a formar alanina. Piruvato alanina. Si no me equivoco, era ciclo de Cori. Ciclo alanina, piruvato alanina. ¿Sí? ¿Qué era? Ya, forma alanina, va al hígado. El hígado hace el mismo proceso, transaminación, pero utiliza la alanina y forma piruvato. Este piruvato se va a formar, va a la síntesis o va a la vía de gluconeogénesis para formar energía. ¿Sí? Y además el hígado, además este piruvato, acuérdense que eh, utilizó la alanina, hizo la transaminación, que es de un aminoácido, yo le quito su grupo amino, lo dejo como un cetoácido y al otro cetoácido le doy el grupo amino y lo vuelvo un aminoácido. Así que este piruvato, esta alanina que había llegado, le quité su grupo amino, se lo di al alfa-cetoglutarato y este alfa-cetoglutarato con su amino se volvió glutamato. Y esta alanina que perdió su amino se vuelve un alfa-cetoácido, que es el piruvato. Por eso hay formación de piruvato que se va a la gluconeogénesis y la formación del glutamato. ¿Ya? Este glutamato de ahí va a ir a formar glutamina para formar NH3, que es amoníaco. Ya sabemos que hay una tendencia de esta amoníaco para formar NH4 y un amonio, PHPK, ¿sí? Lo expliqué antes. Y se va a eliminar. ¿Ok? Y además, un datito más, acá el músculo también libera glutamina. Y esta glutamina también llega al hígado. Esta glutamina, por una glutaminasa, también forma NH3 o amoníaco. Todo esto se utiliza para formar urea en el ciclo de la urea, que como yo les dije, no empieza con NH3, sino que empieza NH4. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de formar amoníaco a amonio, por lo de PHPK. ¿Sí? PHPK, que es justamente lo que les expliqué acá. ¿Ya? Como el pK es mayor que el pH, ¿sí? Hay una tendencia de este amoníaco, que es un compuesto muy básico, o sea, tóxico, en convertirse en un compuesto ácido pero débil, que es el ion amonio. Ácido débil. ¿Por qué? Porque el pK es 50% ácido, 50% base. Pero como el pH no alcanza el pK, significa que hay una tendencia para que este sea mayor cantidad de ácido. Si por el contrario el pK y el pH fueran iguales, habría tanto igual cantidad de ácido como de base. Y si por el contrario el pH fuera mayor que el pK, tendríamos mayor cantidad de base y menor cantidad de ácido. ¿Ya? Pero como acá tenemos un pK mayor, hay una tendencia a que se vuelva un ácido, pero un ácido débil, que es uno, menos tóxico, pero lo más importante, que es soluble y puede transportarse en la sangre para poder irse al riñón y fabricar por último. Y perdón, formar la urea y eliminarlo por la orina. ¿Ya? Entonces, acuérdense, por eso es que acá en esta imagen sale hígado, formación de urea, obviamente es el único órgano, y formación de glucosa por piruvato que va a formar gluconeogénesis. Que va a la vía de gluconeogénesis.
Ok, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar su pretest para resolverlo juntos y les mando su post-test y se van a descansar. Ya, no lo un montón. Espérense un toque. Y entonces les voy a mostrar solo su pretest y les mando su post-test por el chat. Ya, un toque, un toque, un toque, un toque. Ya. No sé, han puesto 9 personas. Ya. Somos. Ya. ¿Cuál es el activador alostérico esencial de la carboxilfosfato sintasa 1 en el ciclo de Laurea? El N-acetilglutamato sí les había. Bueno, todos lo hicieron bien, así que no voy a explicarlo. En condiciones de ayuno, ¿qué aminoácidos son principales transportadores de nitrógeno desde el músculo al hígado? Bueno, ahorita ya les mencioné, ¿no? La alanina y la glutamina. Sí les mostré cómo era y todo. Acuérdense que en el músculo se forma alanina por transaminación desde el piruvato, así que de ahí vamos a ver la alanina. Y en el músculo también se va a formar glutamina, que también va al hígado para formar glutamato y amoníaco a través de la síntesis, a través de la hidrólisis de glutamato. Siempre vamos a buscar formar amoníaco, vamos a buscar en la desaminación, acuérdense que siempre hay una liberación de amoníaco. Entonces, alanina y glutamina son los dos aminoácidos más importantes para ir al hígado y para poder formar este glutamato y eliminar en ese proceso de desaminación amoníaco para poder formar urea en el hígado. Entonces, siempre es alanina y glutamina. Creo que es que también el glutamato y glutamina son dos de las proteínas que se encuentran al menos en un 50% en el organismo. Entonces son las que más abundan. Glutamina y alanina son esenciales para eliminación de urea. Perdón, de amoníaco y de ahí la formación de urea. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes cofactores es? Bueno, ahí le hicieron una espérense, ¿cómo? Capaz yo me equivoqué, pero también el grupo es metilo. Metilo. Sí, ahí yo me equivoqué. Está bien su respuesta, chicos. Era biotina. Están bien todos, ya. 4 puntos más. El efecto metabólico de una dieta alta, obviamente la síntesis de enzimas de la cicla de la urea. No puede ser estimulación de gluconeogénesis o puede ser también que se estimula la gluconeogénesis, pero exclusivamente no. Creo que más indica, o sea, más podría ser lo que le induce la síntesis de enzimas del ciclo de la urea. Y mientras más proteínas consumimos, obviamente tenemos que degradar estas proteínas y las eliminamos a través de amoníaco, que son compuestos nitrogenados, y estos tenemos que eliminarlos a través de la urea. Así que acuérdense que les dije que nosotros una dieta alta en proteínas estimula la síntesis de enzimas que van a formar parte de ese ciclo de la urea para degradar estas proteínas, para eliminar estas proteínas. Entonces, obviamente, sería la síntesis de enzimas del ciclo de la urea. Y por último, ¿cuál es el producto inmediato de carbamoil, fosfato y ornitina en la mitocondria? Bueno, sería la citrulina. Ahí sí, porque el ciclo de la urea no les había explicado, ¿no? Pero acuérdense que la ornitina y el carbamoil fosfato dentro de la mitocondria se unen y por ornitina ornitina transamoil, perdón, transferasa forma citrulina fuera de la mitocondria. Estamos hablando ya de citoplasma. Esto se da fuera de la mitocondria. Bien, también puede ser pregunta capciosa. Citrulina, ¿ya? De ahí viene arginino sucinato, de ahí viene solo arginina y se libera fumarato y de ahí viene urea. Ujú. Listo. Creo que eso sería todo. Voy a dejar de grabar y les voy a mandar su post por el chat, ¿ya?